Vivimos en una época en la que el dinero se ha convertido en sinónimo de éxito. Nos repiten que cuanto más tienes, más vales. Pero, ¿y si te dijera que uno de los hombres más ricos de la historia también fue uno de los que más predicó el desapego? Hoy vamos a hablar de Lucio Anneo Séneca, filósofo estoico, consejero de emperadores, multimillonario, y al mismo tiempo defensor del desprendimiento total. Una contradicción andante, una paradoja viviente y, sobre todo, una historia que puede incomodar tu relación con el dinero. Capítulo 1. Nacer en el Imperio. Séneca nació en Córdoba, Hispania, en el seno de una familia acomodada. Su padre fue un gran retórico y él un niño brillante. Desde joven lo enviaron a Roma, donde estudió filosofía, retórica y política. Rápidamente se convirtió en uno de los oradores más admirados del imperio. Pero no solo por su inteligencia, sino porque hablaba con una claridad brutal sobre los deseos, el miedo a la muerte, el ego y sí, también sobre el dinero. Ya desde joven predicaba que el dinero no debía gobernar nuestras vidas. Decía: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Y sin embargo, mientras escribía eso, estaba acumulando una fortuna gigantesca. Capítulo 2. El consejero de Nerón. En el año 49 después de Cristo, Séneca fue convocado para ser el tutor de un joven emperador, Nerón. Sí, el mismo Nerón que años después incendiaría Roma y se convertiría en uno de los tiranos más infames de la historia. Durante los primeros años, gracias a la influencia de Séneca, el gobierno fue moderado, incluso justo. Pero el joven emperador era impredecible, vanidoso, peligroso. Séneca intentó educarlo con filosofía, razón y autocontrol. Pero no se puede domar el fuego solo con palabras. Durante ese tiempo, Séneca recibió grandes regalos, propiedades, tierras, oro. Aceptaba todo, pero seguía predicando el desapego. Y claro, los críticos no tardaron en aparecer. ¿Cómo puede hablar de virtud alguien tan rico? ¿Qué clase de filósofo duerme entre sábanas de seda? Y entonces, él hizo algo inesperado. Capítulo 3. El filósofo que probaba su desapego. Una vez al mes, durante varios días, Séneca ayunaba. Dormía en el suelo, se vestía con harapos, comía lo justo para sobrevivir. Y no lo hacía como castigo, lo hacía como entrenamiento. Él lo explicaba así: practica la pobreza para que no la temas. No rechazaba el dinero, pero se negaba a depender de él. Tenía riqueza, sí, pero no dejaba que esa riqueza le poseyera a él. Vivía en mansiones, pero sabía dormir a la intemperie. Tenía sirvientes, pero practicaba servir. Comía en banquetes, pero también conocía el hambre. La coherencia no estaba en renunciar a todo. Estaba en poder perderlo todo sin perderte a ti mismo. Capítulo 4. La carta que lo cambió todo. En una de sus cartas más célebres, escribió: un esclavo no depende de su amo menos que un hombre rico depende de sus riquezas. En esa carta se sinceró. Contó que lo habían acusado de hipócrita, de predicar la austeridad mientras multiplicaba su patrimonio. ¿Y sabéis qué respondió? No se defendió con excusas. Dijo algo todavía más incómodo: la riqueza no es un mal. El mal es necesitarla. Séneca entendía que el problema no era tener dinero, era dejar que el dinero decida por ti, que tu libertad dependa de una cifra en la cuenta. Y por eso insistía tanto en este punto. Practica la renuncia, aunque no tengas que hacerlo, porque algún día quizá no tengas más remedio. Capítulo 5. Su última lección. Cuando Nerón se volvió completamente tirano, Séneca intentó retirarse, renunció a su fortuna,
Pidió que no le dieran más propiedades. Quiso volver a su filosofía, pero ya era tarde. Nerón le consideraba una amenaza. En el año 65 después de Cristo, fue acusado de conspiración, y el emperador le ordenó suicidarse. Lo que ocurrió ese día fue la escena final de una vida de coherencia. Séneca, con calma, reunió a su familia, abrazó a su esposa y le dijo que había llegado el momento de demostrar con hechos todo lo que había predicado con palabras. Se abrió las venas en su baño. Murió lentamente, sin temblar, con serenidad, sin miedo. Murió como había vivido, libre. ¿Qué nos enseña Séneca hoy? Hoy vivimos en una era que idolatra al millonario, al empresario exitoso, al que lo ha conseguido. Y está bien, siempre que no perdamos de vista algo esencial. ¿Quién eres tú cuando no tienes nada? Séneca no te pide que rechaces el dinero. Te pide que te entrenes para no necesitarlo, que uses tu riqueza como una herramienta, no como una identidad, que si mañana lo pierdes todo, no pierdas tu paz. Porque al final, como él mismo escribió, el sabio no se deja esclavizar por el oro, lo domina o lo deja ir. ¿Y tú? ¿Cuánto poder tiene el dinero sobre tus decisiones? ¿Eres capaz de mirar tu cuenta bancaria sin que eso defina tu estado de ánimo? Si esta historia te ha hecho pensar, compártela. Y si quieres más relatos como este, suscríbete. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde otra historia real desafiará lo que crees sobre el éxito.